Desde hoy. Siempre es importante agradecer a quienes nos acompañan todos los días. Y algo que tenemos que agradecer y preocuparnos es tener buena salud, es un agradecimiento que deberíamos tener, y preocuparnos por prevenir y tener todos los antecedentes para poder estar mejor. Eso es lo que hoy día queremos compartir con ustedes también a través del doctor, que ya lo saludaron, el doctor Marcelo Garrido, director técnico del Centro de Estudios Clínicos Saga. Bienvenido, doctor. Ahora, bienvenido de nuevo, porque ya hablamos virtualmente. Exacto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir hoy día, y también estoy muy contento porque es viernes. Porque es viernes, yo creo que eso es lo más importante también, doctor. Pero le preguntaba yo hace unos segundos, están con mucho trabajo, es un periodo igual difícil para ustedes. Sí, bueno, tenemos yo soy oncólogo, tenemos mucha cantidad de pacientes que tienen cáncer, lamentablemente. Y se nos agrega ahora que vino como un pic de infecciones, entonces los mismos pacientes pueden tener problemas más serios, incluso hospitalizarse, por el pic de infecciones que se nos vino bien tardío, pero igual que la lluvia. Igual que la lluvia, sí, han sido épocas medias extrañas en términos de clima y en términos también de dolencias asociadas al clima muchas veces. Exactamente. Y el tema que vamos a hablar hoy día es bien importante porque uno, así como nos mencionaba, es una de las mayores causas de muerte en términos de cáncer aquí en Chile, el cáncer gástrico. Y bueno, vamos a conversar también de testeo molecular, ahí quiero que también me explique un poco, pero tener primero una noción más básica de lo que es el cáncer gástrico y cuál es la situación que estamos enfrentando aquí en nuestro país. Perfecto. El cáncer gástrico es una enfermedad que es frecuente, especialmente en los hombres. En Chile, si juntamos los hombres y las mujeres, está como en el tercer lugar en incidencia, tercer, cuarto lugar en incidencia y segundo, tercer lugar en mortalidad. O sea, es uno de los cánceres pesados para nosotros, especialmente en los hombres. 2/3 de los casos son hombres, así que no afecta tanto a las mujeres, pero sí es un problema de salud muy importante. Es un problema de salud y que también debiéramos estar atentos en términos de prevenirlo. Muchas veces yo creo que es un cáncer que se detecta tardíamente como otros. Sí, efectivamente lo diagnosticamos tardíamente. Sobre 2/3 de los cánceres que diagnosticamos tienen metástasis, no podemos operarlo, o sea que todavía seguimos llegando tarde a pesar de que hemos avanzado en esto en los últimos años. Así que lo más importante, como tú comentabas, es prevenirlo. Y para prevenirlo es evitar cumplir con los factores de riesgo de esta enfermedad, que los más importantes son la infección en el estómago por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Es lejos el más importante. Después el consumir alcohol, el fumar, el tabaquismo, el ser gordito y las dietas poco saludables. Estas dietas de comida chatarra, de pocas frutas y verduras, son dietas que favorecen el desarrollo del cáncer gástrico. Y hay otros factores que no podemos modificarlos nosotros, que no dependen de nosotros, como el ser hombre, el tener los años, la edad más avanzada, y el tener antecedentes familiares o alguna enfermedad genética que predisponga al cáncer. Así es. Doctor, dentro de los síntomas claves que estábamos viendo un poco también para poder prevenirlo, hay uno que me llamó la atención, que es la bacteria. Porque en el fondo, claro, los otros quizás es un poco lo que nosotros podemos tener cierto resguardo, pero esta bacteria que es, lo mencionó, Helicobacter pylori, ¿cómo podríamos prevenir al no tenerla? ¿En qué lugares la podríamos adquirir? ¿Cómo se Exacto, el Helicobacter pylori puede ser una bacteria que la adquirimos cuando niño. Cuando niño uno se echa juguetes con tierra a la boca, a veces come cosas que no están muy limpias, y ahí uno puede adquirirlo. Incluso se puede transmitir a veces de la madre al niño durante el periodo de la lactancia. Y obviamente de más adulto, cuando uno come comidas que no tienen un buen proceso sanitario, por ejemplo comer en la calle o en la carretera, comprar algo que no sabemos por dónde pasó, o a veces algunos productos muy artesanales que no sabemos de dónde vienen, esos pueden estar contaminados con el Helicobacter y poder adquirirlo. ¿Y eso genera algún síntoma? Por ejemplo, porque si se adquiere cuando niño, cuando con la tierra, ¿no? Podría estar oculto durante un periodo muy largo y después poder activarse con algo. La gran mayoría de la gente no produce ningún síntoma. Cuando produce síntomas es porque produce o gastritis, o úlceras gástricas o duodenales, esas que se ven en la endoscopía. Y cuando la infección es prolongada puede llegar incluso a producir cáncer de estómago. Perfecto.
En los alimentos que tienen que estar bien cocidos, ¿cómo funciona esta bacteria? ¿Cómo se podría Lo más eliminar? importante es el proceso sanitario de los alimentos, es decir, en los países donde esto está más controlado, empezó a controlarse con algo que nadie organizó, que fue teniendo más refrigeradores. O sea, cuando la comida que puede estar contaminada está refrigerada, eso es un factor protector. Por eso es que en personas que viven más en el campo, que usan más productos artesanales, la infección es más frecuente. Claro. Y en la manipulación también incide, por ejemplo, la limpieza o el que no haya contaminación cruzada dentro de los alimentos. Exactamente. Sin duda que el proceso sanitario, si uno va a un restaurante o a comer a un lugar que no tiene inspección sanitaria, no tiene autorización sanitaria, y lo típico, esto de las comidas en la calle, a veces lo hace gente que no sabe cómo limpiarse bien las manos antes de cocinar, etcétera. A veces les queda súper rico, pero el proceso sanitario tiene un conocimiento y un cuidado con los alimentos que si lo obviamos podemos infectarnos con bacterias. Pueden ser el Helicobacter pylori, pero también pueden ser otras mucho más delicadas como las que nos intoxican. Claro. Bueno, cada uno de estos procesos es importante tenerlos en consideración porque es algo que hacemos todos los días, el alimentarnos, y es un proceso que se hace de todas las edades y es transversalmente. Doctor, también tenemos que, bueno, hay distintas formas, distintos síntomas que podríamos prevenir. ¿A qué otro tema ponerle atención si estamos sintiendo algo? Claro, bueno, la mayoría de las personas que tienen cáncer gástrico pueden no tener ningún síntoma, entonces siempre es bueno tener la idea de que esta es una enfermedad frecuente que nos puede dar y por lo tanto preguntarlo a nuestros médicos cómo buscarlo. Cuando da síntomas son síntomas digestivos, por ejemplo dolor abdominal o hinchazón en la guatita, náuseas, vómitos y a veces cosas tan delicadas como sangrado del estómago que se puede manifestar por vómitos con sangre o la presencia de sangre en las deposiciones. A veces puede ser muy delicado y pues, se puede incluso bajar de peso o acumular líquido en el abdomen. Esos son como los síntomas más habituales, pero lo más importante es que puede no haber ningún síntoma y hay que meterse en la cabeza que a uno le puede dar esto, ir a buscarlo antes de que dé síntomas. Hacerse los chequeos. ¿Y qué chequeo es el que le podríamos pedir a un médico que nos haga? ¿Una ecografía? ¿Qué? El chequeo más importante para buscar cáncer gástrico es una endoscopía a partir de los 40 años. Si yo no tengo ninguna cosa de riesgo adicional ni ningún síntoma, a partir de los 40 años la primera endoscopía. Bueno, es algo que la verdad lamentablemente no hacemos. O sea, y lo digo lamentablemente porque no hacemos chequeo en ningún ámbito en términos médicos. Doctor, es muy importante el equipo multidisciplinario que pueda abordar cada uno de estos tratamientos. ¿En qué consiste? Claro, como muchos cánceres, el manejo y el tratamiento tiene que ser acompañado de varios especialistas. En las etapas más precoces, o el cirujano para operar y sacar el estómago, parte o todo, el radioterapeuta, los oncólogos como nosotros que hacemos quimioterapia, inmunoterapia. Entonces tiene que haber varios especialistas alrededor del paciente para poder manejarlo bien y entrar en secuencia y discutir entre nosotros cuándo es el momento de que se opere, cuándo puede recibir radioterapia, cuándo puede recibir quimioterapia, y de esa manera uno logra el mayor éxito de los tratamientos, que nuestra idea siempre es tratar de curar a los pacientes. Lógicamente, claro, de tener una sobrevida y tener una calidad de vida también mientras está en el proceso, porque me imagino que son como todos los cánceres, tratamientos muy, muy largos y difíciles también en términos de efectos secundarios, de situaciones que hay que enfrentar durante todo el tratamiento. ¿Cómo manejan eso? Claro, los tratamientos son complejos, evidentemente hacerse una cirugía de estómago es un tema ya mayor, pero lo que hemos ido haciendo en el tiempo es hacer que todos estos tratamientos sean mucho más amigables. Por ejemplo, la cirugía ahora se hace por laparoscopía, la misma que hacíamos antes a abdomen abierto, ahora se hace por laparoscopía, eso es muy fácil ahora, se puede hacer incluso con robot. Y la misma quimioterapia en las décadas ha avanzado a que mejora la calidad de vida en el sentido que las drogas son menos tóxicas. Por ejemplo, las quimioterapias del cáncer de estómago, la mayoría de ellas ni siquiera bota el pelo, como existe algunas en cáncer de mama, por ejemplo. Doctor, ¿sabes que nunca le había hecho esta pregunta? Hemos hablado del cáncer y la enfermedad en distintos ámbitos, pero existen distintos tipos de quimioterapia, efectivamente, por lo que me está diciendo, y depende de cuál es en qué estado de avance esté, o del tipo de cáncer que es la que se utiliza. Exactamente, existen distintas formas de tratamiento sistémico
¿Ya? Uno de esos es la quimioterapia, otro puede ser la inmunoterapia, otro pueden ser las terapias moleculares, que se usan en distintos momentos y dependiendo de las alteraciones moleculares que tienen los pacientes. Entonces, vamos eligiendo qué combinación de tratamiento. Y los pilares sería la quimioterapia, claro, que tratamos de elegir siempre la más barata, la menos tóxica, etcétera. La inmunoterapia, que hoy en día en cáncer de estómago acompaña siempre a la quimioterapia, incluso en las etapas más precoces. Aunque el paciente esté operable, incluso ahí ya está aprobado combinar la quimioterapia con la inmunoterapia y algunas terapias moleculares en las etapas más avanzadas. ¿En qué consiste una terapia molecular? Y estas estarían catalogadas como dentro de los nuevos tratamientos, me imagino. Exacto, claro. La inmunoterapia siempre se dice que es un nuevo tratamiento, a pesar de que ya lleva aprobaciones durante varios años, más de 5 años, lleva aprobaciones en Chile. Y lo otro es las terapias moleculares, que consiste en hacer un testeo molecular al paciente, identificar cuáles son las alteraciones moleculares que tiene en el tumor, cuáles son las mutaciones que tiene, y según ese indicador yo puedo elegir un tratamiento molecular dirigido a esa mutación. Por ejemplo, si tiene una alteración en una proteína de las células que se llama HER2, yo puedo dar un tratamiento con trastuzumab, por ejemplo, que es un anticuerpo dirigido a eso. Y así muchos otros. Es como un enorme tópico dentro de la oncología. Bueno, un enorme tópico dentro de la oncología que, gracias a Dios, que para quienes somos creyentes en el fondo, está en este minuto, ya está, entre comillas, disponible en términos de tratamiento, porque no se ataca a todas las células, sino que efectivamente a las que están generando la enfermedad. Y esto es relacionado con lo que hemos conversado en otras ocasiones también, que es el testeo molecular, que es identificar cuáles son las que están... Claro, por eso, como existen las terapias moleculares, entonces yo tengo que conocer en mi paciente qué alteraciones moleculares tiene para poder dirigir ese tratamiento. Y bueno, estos son los pilares del tratamiento, es lo que ya está aprobado. En Chile también hacemos mucha investigación clínica en el que probamos nuevas moléculas, nuevas drogas, nuevas formas de inmunoterapia que pueden ir cambiando los estándares que tenemos hoy día. Eso se llama estudio clínico y es la forma como los médicos y mucha gente del área de la salud aprende y sabe cuáles son los nuevos estándares de tratamiento. Exacto, y se puede ir avanzando en cómo enfrentar también una enfermedad. Doctor, hablando de nuevas drogas que lo mencionó recién, un poquito para dar como más esperanzas también a quienes nos están viendo de que hay distintas formas y se ha ido avanzando para enfrentar la enfermedad. ¿Qué es lo que se está viendo en este minuto en términos de nuevas drogas? Sí, esto ha avanzado muy rápido, como el conocimiento de la biología tumoral ha avanzado de manera impresionante. Entonces las nuevas drogas orientadas a esta biología tumoral también ha avanzado mucho. Entonces ya tenemos nuevas formas de inmunoterapia cada vez más sencillas y accesibles para el paciente, administraciones subcutáneas, formas de vacunas, algunas formas que se llaman terapia celular, que consiste en sacarle los linfocitos al paciente, cambiarlos en el laboratorio y volver a colocárselos para que reconozcan al tumor. Y para qué decir, las terapias moleculares son muy extensas. Incluso en un mismo medicamento podemos combinar la quimioterapia con la inmuno e incluso con alguna terapia molecular en una misma molécula. Eso se llaman anticuerpos conjugados. Y todo esto está en intensa investigación en casi todos los cánceres y también en cáncer de estómago. Así que nosotros estamos viendo el futuro con mucha esperanza. Tenemos drogas muy potentes y cada vez menos tóxicas. Cada vez menos tóxica, y eso es lo que nosotros esperamos también. Doctor, acceder a cada uno, porque yo sé que muchos de ellos están en esta etapa de investigación, de estudio, dentro de lo que ustedes promueven diariamente, que es en Saga. Sin embargo, para acceder, mira, estamos viendo imágenes también de la casa matriz de ustedes. Sin embargo, existe también en este minuto que solo algunos pacientes están accediendo a este tipo de tratamiento porque lógicamente es parte del estudio. ¿Cuánto tiempo más o menos pasa para poder acceder, que esto sea como masivo? Bueno, no es masivo todavía porque el conocimiento de la investigación clínica como una alternativa que tienen los pacientes es muy nueva en Chile, pero en Europa y Estados Unidos, incluso en los países desarrollados asiáticos, esto lleva décadas de desarrollo
incluso hay países donde la primera alternativa que uno le ofrece al paciente es un estudio clínico, porque a veces llegar a probar las drogas estándar en un país se demora mucho, tiene muchos controles. Claro. Entonces, la investigación clínica es una alternativa para que los pacientes accedan a tratamientos que no cuestan nada, porque como está en investigación, claro, quien financia eso es el dueño del medicamento. Claro. Entonces, los pacientes generalmente no pagan nada cuando están en investigación. Evidentemente se les entrega toda la información del caso, esto está todo aprobado por comité de ética, visado, claro, por el ISP chileno e internacionalmente por la FDA americana. Y el paciente, si quiere participar y cumple los criterios de ingreso a un estudio, lo puede hacer. Claro. Y eso lo deriva, me imagino, el médico de cabecera o el lugar del centro donde se esté realizando su tratamiento habitual, que le podrían indicar, diríjase o veámoslos a través de un estudio clínico. ¿Es el conducto el regular? Normalmente el médico tratante ve si este paciente tiene como alternativa o se le acabaron las alternativas estándar y está buscando nuevos caminos, entonces puede derivar al paciente al Centro de Estudios Clínicos Saga o cualquiera de los centros de estudios clínicos que hay en Chile, porque hay varios ya, buscando si su paciente puede tener alguna otra alternativa de tratamiento. Ahora, doctor, en términos como de conocimiento, como más de lo que ocurre de manera interna en el medio de ustedes, ¿ya se acude a un estudio clínico cuando los pacientes ven que no hay más alternativas o ya los otros tratamientos no están siendo tan efectivos como esperaban? ¿En ese proceso más que como una primera opción? Claro, eso es lo que sucede un poco en Chile, claro, aunque siempre tenemos que preguntarnos, porque hay algunas patologías donde los tratamientos estándar que tenemos no son tan buenos, no son tan exitosos todavía. Entonces ahí el médico se tiene que preguntar, bueno, ¿esta alternativa podrá ser mejor? Exacto. Lo intentamos, mi paciente en libertad de decisión querrá preguntarse esto también. Bueno, esto forma parte de que los pacientes tomen decisiones en libertad y súper informados, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a saber cuáles son todas las opciones que tengo y en base a eso decidir si quiero participar. Exacto. Bueno, es parte también de lo que nosotros queremos mostrarle, nuevas alternativas, nuevas formas y todos los estudios que se están relacionando y las investigaciones que se hacen en términos de salud. Doctor, un gusto siempre conversar con usted y aprender. Aprendemos mucho y sobre todo a prevenir, que es el mensaje que tenemos que entregar hoy día. Exactamente. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias a usted, doctor, y a todo el equipo del Centro de Estudio e Investigación Saga. Y ahora vamos a agradecer también a quienes nos acompañan todos los días. Clínica